Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un fraterno saludo, agradeciéndole al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por estar entre los vivos todavía. Que todavía podemos tomar decisiones, todavía podemos mejorar, todavía podemos tener una mejor relación con el Señor, ser más agradecido y ir mejorando, porque siempre habrá cómo mejorar. Yo me doy cuenta con las cosas materiales que aparentemente están bien, pero de pronto le metemos mano y empieza todo a cambiar. Hay cómo mejorar, siempre mejorar. Pidiendo que nos ayuden en oración por hermanos que andan enfermos. La hermana Hilda Viteri fue operada y necesita oración para la recuperación. Incluso está sola por acá. Pero Dios tiene gente preparada para ayudar. Es increíble todo lo que el Señor hace, pero oremos el uno por el otro, por Santiago, por el hermano Carlos Jiménez, y los que estén, no sabemos la situación en que estén pasando algunos, y como digo, y los que están alentados se destruyen a sí mismos cuando deberían invertir ese tiempo para ayudar a los que sí necesitan ahora, que están en necesidades, que están en enfermedades y de todo. No sé, por Colombia también hay problemas de salud y orar. No nos queda más pedirle al Altísimo. Él es el que necesitamos, Él es el que nos puede ayudar y solucionar todo problema. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted una vez más, con gratitud siempre en nuestro corazón, Señor. Agradecidos por su misericordia, Señor, por eso estamos entre los vivos. Y pidiendo, Padre, para que la palabra pueda hacer efecto en la vida de todos y cada uno de los que escuchemos esto, de los que leemos, que podamos tomarla en serio, Señor, porque por los resultados y por las cosas que yo escucho de la congregación y de mucha gente, digo, es en vano todo lo que estamos haciendo, porque si no aplicamos la enseñanza de la palabra de Dios, esto es pérdida de tiempo. No es para llenar un rato y entretener la gente solamente, sino para que entendamos y cojamos esas bendiciones que necesitamos. La solución la tenemos, pero eso cuesta también. No es cuestión solamente de sentarnos a pedir, sino que podamos levantarnos y decir, Señor, de aquí en adelante, la palabra suya tendrá prioridad en mi vida y la obedeceré porque estamos buscando bendiciones, pero las bendiciones están condicionadas a la obediencia. Así que, Padre, muchas gracias. Gracias porque a pesar de todo, usted sigue bendiciéndonos y teniendo cuidado de todos y cada uno de nosotros. Y Padre, pidiendo en este día que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bueno, hace 8 días terminamos con Saúl, es decir, murió él, murieron 3 hijos de él. Israel fue derrotado, abandonaron sus tierras y ahí vinieron a morar los filisteos. Fue toda una desgracia todo lo que pasó. Así termina un hombre que se le ha retirado la misericordia. Pero de David no se la retiró, pero se la cobró a los hijos cuando pecó. Bien, pero pensaba, hay hombres, mujeres, personas que pasan por este mundo y van dejando huellas en vida. A veces son vidas desperdiciadas, vidas destruidas, de todo encontramos. Y mueren y aparecen todavía más problemas. Y eso fue lo que pasó con Saúl. He querido coger eso que pasó ahora. Quedan los rezagos muchas veces de todo eso para todavía acabar de completar el pastel aquí. Entonces dije, voy a hablar un poco acá en Josué. Vamos a ver en Josué capítulo 9. Vamos a comenzar aquí y vamos a terminar en 2 de Samuel. Y vamos a encontrar algo que hizo Saúl.
Es decir, lo que no debía hacer, lo hizo. Lo que no se le mandó hacer, lo hizo, como destruir a los sacerdotes. Eso fue terrible lo que él hizo. Y ahora tiene algo que ver con los gabaonitas, esta gente que hizo alianza con Josué. Pero empecemos acá. La mayoría entiende de lo que vamos a hablar. Los gabaonitas hicieron alianza, o Israel hizo alianza con los gabaonitas, que no tenía que hacerla, pero no todos conocen esta historia. Así que lo que tengo es que leer nada más. Josué capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ya Josué venía pero destruyendo a Jericó, destruyó a Jaí y los reyes poderosos de los amorreos, y los otros reyes escucharon eso y se concertaron y se reunieron grupos y a pelear contra Israel. Pero los gabaonitas hicieron otra cosa. Versículo 2 o versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, sus vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Es decir, se fingieron que venían de una tierra muy lejana. Dice el versículo 6, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Tenían un poco de desconfianza aquí. Quizás ustedes son moradores de este terreno de la tierra de Canaán y nosotros no sabemos. Versículo 8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. En realidad ellos habían oído estas cosas, y la fe viene por el oír, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los demás reyes se concertaron y se hicieron gran cantidad para pelear contra Josué e Israel. Pero estos que escucharon también todo lo que el Señor había hecho, tomaron otra decisión muy distinta. Se fingieron ser de tierra lejana y hacer alianza con Josué, porque en realidad habían oído la fama, el poder tremendo de nuestro Dios, lo que hizo en Egipto y lo que hizo a los otros reyes, van a decir ellos acá. Y a veces pienso, no han oído ni saben lo que nosotros sabemos. Sin embargo, nosotros no somos de los que tememos y hacemos cosas grandes para decir: es un Dios demasiado grande y tremendo el que tenemos, y cambiemos. Pero seguimos adelante. Versículo 10. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros.
este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mohoso. Versículo 3. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. En el versículo 14 está un error que cometió Josué aquí. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Tomaron una decisión equivocada ahí, cuando fueron por primera vez a tomarla, se confiaron, no, eso es, ¿para qué cansar el ejército? Con unos 2 o 3 mil vamos. Y fueron derrotados y no consultaron al Señor. Cuando el Señor ya tomó en cuenta cómo derrotarlo, ahí fue distinta la cosa. Pero aquí no consultaron, tomaron esa decisión entre ellos, y dice en el versículo 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y cuando esta gente hacía un juramento, eso era sagrado. Aquí no hay cómo echar atrás ni romper nada. El pacto que ellos hacían era en serio. Con ellos no era chiste. Bien, hicieron alianza, les juraron y les perdonaron la vida. Versículo 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y los engañaron ahí. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Se fueron y los encontraron que eran vecinos, estaban a 3 días nada más. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Cómo es posible que hayan hecho alianza? Es decir, el resto de la congregación dijo, aquí no podemos hacer alianza con ellos, es acabarlos. Pero había un juramento, y esto es muy importante lo que dice en el versículo 9. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esta gente es intocable, no podemos hacerles nada, más bien protegerlos. Es como si fueran ya parte de la congregación y todo. Aunque en el versículo 23 dice, ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervo y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Les perdonó la vida y ellos fueron los leñadores y aguateros de la congregación, pero entre los vivos, que es lo más importante. Entonces partimos de aquí con este versículo y nos vamos a 2 de Samuel. Ahora no los podemos tocar. Ya no, es como si fueran del pueblo de Israel, pero aquí es donde entra en escena Saúl. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice la palabra de Dios, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Ya dijeron allá, no los podemos tocar, mucho menos matarlos. Pero Saúl se fue tratando de acabarlos cuando Dios no le mandó hacer eso. Y cuando Dios le pidió que fuera y matara y acabara, ahí hizo todo a media, hizo todo al revés. Entonces dice, es por causa de Saúl aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, y los gabaonitas eran intocables.
no los podían tocar, mucho menos matar. Entonces ya comenzamos a ver el problema que hubo acá. Y por causa de eso hubieron 3 años de hambre consecutivo. Una hambruna tremenda. Pero hasta los 3 años David consulta, ora y pide a Dios, ¿por qué tenemos esta hambruna? Y llevamos 3 años y la tierra no produce, tal vez no llovía ni nada de esto. Y yo pensaba, ya cuánto tiempo estamos aquí con el coronavirus y no sale alguien que diga, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y no sé qué nos respondería el Señor, porque a David le respondió, es por causa de Saúl y esa casa de sangre, porque mató a los gabaonitas, y que pudiéramos nosotros decirle, Señor, ¿por qué? ¿Y qué tenemos que hacer para que esto se detenga? Porque aquí va David a tomar decisiones y a buscar la solución y acabar con el hambre que tenían ya 3 años. Pero es importante lo que él hace. En el versículo 2, estamos en 2 de Samuel capítulo 21, versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, todo el hambre y la necesidad que tenemos en Israel es por causa de Saúl, que mató a los gabaonitas. Ahora llamemos la gente de Gabaón y preguntémosles y hablemosles qué tenemos que hacer y solucionemos ya este problema, porque nos vamos a morir de hambre. Pero hay que solucionar el problema, y nosotros aquí dejamos que siga adelante y no nos paramos en la brecha a decirle, Señor, pare ya esto, en medio de tanta mortandad, y del Señor, y decir, Señor, misericordia o algo, y decir, ¿y por qué? ¿Y qué tenemos que hacer? Así que David llamó a los de Gabaón y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Había procurado matarle, y por causa de todo esto, para que vean los rezagos que quedan todavía, uno después de muerto todavía siguen los problemas andando. Tratemos en lo posible de dejar caminos de bendición a nuestros hijos, a nuestra familia, la esposa, esposos. Hacer la voluntad de Dios para que tengan ellos bendiciones también, pero no dejar unos caminos así torcidos como quedaron aquí. Procuró matarlos, y por causa de Saúl vino esta hambruna por 3 años ya. Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Pero hay que hacer algo. ¿Qué necesitamos hacer? Les diría David, porque ahorita todo dependía de los gabaonitas. ¿Qué podemos hacer? Pidan lo que sea que yo lo hago, pero paremos esto. Hay la solución la tenemos, pero necesitamos que nos digan, a ver, ¿qué hacemos para que podamos bendecir la heredad del Señor? Versículo 4, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Pidan lo que sea que yo lo hago. Yo soy el rey y ordeno y hago lo que ustedes manden, pero de ustedes depende que pare ya la hambruna. Miren las consecuencias de todas estas cosas todavía viviéndose por acá. El versículo 5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre, de Saúl, que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Ellos dijeron, denos 7 hijos de Saúl para ahorcarlos delante del Señor.
Y David dijo, yo se los doy. Él dijo, yo doy lo que sea, pero aquí acabamos el problema. Pero miren, problemas que se pudieron evitar, estos problemas que le quedaron ahora a los hijos y los nietos y la familia. Dios permita que nosotros dejemos caminos de bendición, es lo que yo aspiro siempre. Dice el versículo 7, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Mire, Jonatán dejó un camino de bendición para su hijo Mefiboset. Él se preparó, él sabía, dije, tú vas a reinar y yo seré segundo acá, pero yo te pido que no extermines la casa de mi padre, porque lo que hacían en muchos casos era acabar con toda la familia del rey para poder gobernar tranquilos. Pero él hizo un juramento de que conserve la vida de él y de sus hijos y la familia de Saúl y de todo esto. Dejó un camino de bendición preparado, pero el papá no fue así. Entonces dice el versículo 8, pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset, no el hijo de Jonatán. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meholatita. 5 nietos y 2 hijos. Y el sufrimiento para la hija y para la concubina también, y todo esto. Digo siempre problemas que se pueden evitar, pero fueron problemas que quedaron todavía después de muerto, las secuelas de todas las cosas feas y malas que uno puede hacer. Sin pensar en la familia ni nada de eso, lo que hizo fue dejar, pero ahora van a morir 7 de la familia, que se pudo evitar si él hubiera obedecido, igual que nosotros. Si obedecemos, nos evitaremos muchos problemas. Vamos al versículo 9, porque aquí vamos a terminar de leer y ya está. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. 7 muchachos que pagaron las consecuencias de las malas acciones que dejan los padres o los abuelos, en este caso, o esposo y padre también. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Yo pienso en el dolor de esta mujer, la angustia, sus 2 hijos ahorcados, donde los dejaron, ella los protegió mucho tiempo, los cubrió con una tela negra, me imagino, y no dejaba que ningún animal se le acercara, aves de día y fieras de noche. Estaba ahí. Es el sufrimiento tremendo, cosas que se pueden evitar, hermanos y amigos y familia. Versículo 11, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Asa, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, cuando los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, cuando murió Saúl, Jonatán, Ben-Hadad y Malquisúa, 3 hijos. Y los filisteos vinieron al día siguiente y se llevaron los cuerpos, le cortaron la cabeza y los colgaron allá en la plaza de Bethsan, dice por acá. Y los de Jabes de Galaad fueron y trajeron y los enterraron y toda la cosa. Versículo 13. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo,
y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, Cis, el padre de Saúl. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Una cosa que veo acá es que esperar 3 años para preguntar, ¿por qué estamos así con esta hambruna? Y yo no sé, nosotros, ¿cuántos años vamos a esperar para preguntarle, Señor, ¿por qué llegó este coronavirus y por qué no se va? ¿Y por qué sigue matando gente? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros lo haremos. Pero paremos. Esto me puso a mí a pensar y salirle al Señor y decirle, si yo puedo hacer algo, sacrificar algo, lo hago. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque a mí me preguntan, ¿esto terminará? ¿Usted qué piensa de eso? Y yo no sé, le digo, Señor, yo no sé. Sé que todo pasa, pero no sé cuándo irá a pasar. Así que 3 años, David consulta. No consultó antes, no sé por qué, pero a los 3 años consultó y él le dijo, vea, es por causa de Saúl, que mató a los gabaonitas que no podían tocarlo siquiera. Ya descubrimos. Hoy hemos descubierto la vacuna. Podemos decir, ya tenemos el problema solucionado. No, ese no es el problema solucionado, el problema sigue. Entonces buscó a los de Gabaón y les dijo, oiga, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué piden ustedes a cambio de hacer algo por el asesinato que hizo Saúl aquí? En otra versión dice la familia asesina. ¿Qué podemos hacer? Pero tenemos que hacer algo y detener esta hambruna. El hambre nos está acabando. Ellos dijeron, denos 7 hijos de Saúl para que los ahorquemos delante del Señor. Y los ahorcaron. Los enterraron, cogieron los hijos de Rispa, me imagino que los trajeron esos huesos, los huesos de Saúl, Jonatán, de los 7 ahorcados, dice ahí, así que recogieron todo, enterraron. Y yo veo que lo más importante aquí es la obediencia. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y no fue un mandamiento sencillo. Quítenle los 5 hijos a Mical, hijos de Adriel. Esta era mujer para David, esa se la dio Saúl. Pero cuando tenía que entregársela, se la entregó a Ariel, a otro. Después mandó a Abner a que se la trajera y todo, y que nunca más tuvo hijos ni nada, pero tuvo 5. Y dice David, esos 5 cójanlos, piensen en Mical. Y en Rispa, los 2 hijos de Rispa, cójanlos también y ahórquenlos, porque había que solucionar, alguien tiene que pagar el precio y a veces los más inocentes. Y dice, hicieron todo lo que el rey les mandó. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto, es decir, hasta que no se saque el pecado que está por ahí escondido, no va a haber solución a los problemas. Y de esto yo quiero, ya que estoy tocando esto, quiero hablar un poco de aquí en adelante, porque el pecado hay que enfrentarlo. El que encubre su pecado, dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará. Estos pecados escondidos, vea el problema que trajo a mucha gente y van 3 años y no hay quien enfrente este pecado y lo saque. Hasta que apareció David. Y después de todo eso, el Señor fue propicio a la tierra. Vino agua, vino cultivos, hay producción, hay alimentos, hay todo. Pero mientras no sacaron esto, el problema que había, no había ninguna solución. Así que
Mientras nosotros no saquemos lo que tenemos por ahí escondidos y cosas, olvídese que vamos a prosperar y nos va a ir bien. Estas son cosas que tenemos que aprender. El pecado hay que sacarlo, hay que enfrentarlo y confesarlo y asumir la responsabilidad y como dice acá, y el Señor será propicio a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra congregación y todo. Pero el pecado escondido es un cáncer para la familia y para la congregación. Y quiera Dios que dejemos esos caminos de bendición para estas nuevas generaciones que vienen y que encontremos cada día gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.